En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron, siempre Acron. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Década que ha venido desde que comienza muy mal y termina, digamos, peor todavía, ¿no es cierto? Con un interregno, con un espacio en el medio donde está parte del gobierno de Carlos Saúl Menem a nivel de la nación, donde con la convertibilidad de cuando se pone el dólar y el peso 1 a 1 por un proyecto que era de un coterráneo nuestro, el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, pensamos en un momento que estábamos, ¿no es cierto?, en lo que decían ellos, el primer mundo. Qué interesante cómo lo planteás, ¿no? Una década que empieza con la hiperinflación de 1989, ¿no es cierto? De Alfonsín le llamamos, ¿no es cierto? Bueno, fue del gobierno, ¿no es cierto?, de Alfonsín, planteada ya en el año 89, claro. Y de ahí surge, incluso por un adelantamiento de elecciones y un adelantamiento luego de las elecciones de la toma del poder por Menem. Vos recordás que Carlos Saúl Menem tenía que asumir el 10 de diciembre de 1989, pero era tan tensa la situación, era tan grave la crisis, que el propio Alfonsín renuncia al cargo y permite que un adelantamiento que asuma en el mes de julio, porque él ya había sido elegido el 14 de mayo. Claro. El 14 de mayo, en la elección del 14 de mayo del 89, elegido Menem junto con Duhalde, Eduardo Duhalde. El doctor Raúl Ricardo hace entrega. Entrega de la banda presidencial al presidente de la nación, doctor Carlos Saúl Menem, juntamente con el bastón presidencial. Un interregno en esa, como vos planteabas, un interregno donde los argentinos una vez más nos ilusionamos. Claro. Y después otra vez la decepción que desemboca en la crisis de 2001. Bueno, eso es lo ¿no? que vamos a ir viendo a lo largo de distintos programas y qué es lo que pasó y por qué. Esos meses, esos 5 meses de que tuvo Menem anexados a su gobierno, no se habían tomado en cuenta. ¿Recordás? No, claro, porque que fue una cuestión excepcional para que asuma y se contó desde el 10 de diciembre. Y todo eso después se
pasó blanco sobre negro en la reforma constitucional del año 94. Del año 94, donde se habilitó la reelección y se acortó el mandato. Se acortó el mandato, porque cuando asumió Alfonsín y cuando asume Menem por primera vez, asumían por 6 años sin derecho a la reelección. ¿Tenés algún recuerdo de la campaña del 89? Menem estuvo por supuesto, estuvo aquí en San Francisco. En San Francisco. Sí, y Ángelos también. Y Ángelos también, bueno. Ángelos claro. también. Vos fijate y recordás que todo lo que había propuesto Ángelos en la campaña, y que él pierde la elección, sí, es lo que realiza luego, o parte de ello es lo que realiza luego Carlos Saúl Menem, que había propuesto cosas completamente o diametralmente opuestas a lo que él realizó en el mandato. claro. Por los niños ricos que tienen tristeza. Por la justicia que hace falta. Por el pan en todas las mesas. Por los jóvenes sin porvenir. Por los viejitos sin presente. Por los hombres de trabajo. Por los sin techo. Por la alegría. Por mañana. Por la esperanza. Por los otros. Por nosotros. Por la tierra. Por la vida. Por amor. Por Argentina. Y tengamos en cuenta otra cosa. Los 2 primeros años de Carlos Menem en el gobierno fueron muy malos. Sí, señor. Fueron muy malos. No le encontraba la vuelta, no le encontraba a la la crisis. A nada. No hubo varios cambios de ministros. Sí. Incluso hasta la muerte de 2 ministros. Sí, señor. Y lo que había llamado la atención era cuando asume Menem el amplio acercamiento que él tuvo con Álvaro Alzogaray y en especial con su hija, María Julia Alzogaray. Claro. Que luego, a la postre, es una de las funcionarias dedicada a las privatizaciones de las empresas del Estado, que como había dicho Dromi, todo lo que pertenece al Estado va a ser privatizado. Nadie podía imaginar en 1989 que el doctor Menem, que salía de las raíces del peronismo, iba a implantar la filosofía liberal en el país. Sin embargo, tuvo el coraje de arrojar por la borda 40 años de nacionalsocialismo y ir a una nueva solución, y así lo proclamó públicamente. Si él estaba realizando lo que habíamos predicado durante más de 30 años, no era posible que estuviéramos en contra. Menem llega con un discurso nacionalista, con un discurso tradicional peronista, digamos, pero ni bien se hace del gobierno, formaliza un acuerdo con la UCD, con el liberalismo. ¿Sí? Y comienza a aplicar políticas con este sesgo, aunque no le fue bien en la primera etapa, tal como vos lo señalabas, hasta que termina nombrando ministro de Economía. Claro, pero recordá que el primer ministro de Economía de Carlos Menem, que asombró a todos, venía de la empresa Bungibor. Sí, señor. Y el segundo también. Sí, señor. Porque el primero muere al muy poco tiempo. Asume mes y pico. Muere, sí. Y enseguida designa al segundo, que venía del mismo grupo económico. Sí, señor. O sea, una alianza, una clara alianza de Menem con el poder económico del país, contradiciendo el discurso con el que había llegado al completamente. Gobierno. Bien, eso a nivel nación. En la provincia ya teníamos gobierno del radicalismo. Claro. Todavía era Eduardo César Angelós, que venía desde el 83, claro. Con que después aplica el tercer mandato. Sí, ¿no señor. es cierto? Que él después admite que ese fue el error político suyo, hasta que con el paso de los años, en el año 95, es reemplazado por Ramón Bautista Mestre. Claro. Cuando es candidato por el radicalismo a la presidencia de la Nación y que enfrenta a Carlos Menem, es candidato mientras es gobernador de Córdoba. Sí. Estaba en licencia. Un gobernador exitoso en esa primera etapa. De hecho, que Menem también venía de la gobernación de La Rioja. Exacto. O sea, eran 2 gobernadores, compañeros de la Facultad de Derecho en la Universidad de Córdoba. Que decían, al menos abiertamente, respetarse y apreciarse. Y fue donde estuvo el célebre debate que había organizado. Ahora los debates presidenciales son obligatorios, pero en aquel momento era una novedad. Y que Bernardo Neustadt, era el periodista político estrella del momento, organizó el debate donde únicamente fue Eduardo César Angelós. Claro, y Menem no dejó fue al la debate. silla vacía. Que era el debate de la silla vacía. El debate de la silla vacía, y hay que poner en contexto a los amigos que nos están viendo que no experimentaron esa época, que el programa de Bernardo Neustadt, Tiempo Nuevo, era un programa que tenía rating de 30 a 35 puntos de rating. Es inimaginable en la actualidad un programa político con más de 2 o 3 puntos de rating. El impacto que tenía
la presentación de cualquier figura política en el programa de Bernardo Neustadt era tremendo. Y cuando Neustadt convocaba un debate, prácticamente todo el mundo iba. Y en este caso Menem no fue y se lo conoció, como dice Arturo, como el debate de la silla vacía. Claro. Aquí estoy, muy feliz, muy contento, porque no tan solo triunfó Menem o el Frejupo, sino la democracia. Esto lo dije en 1983 y gracias a Dios lo puedo repetir ahora también. ¿Sabe la Argentina que le deja Alfonsín? Sí. ¿Qué idea? Tengo la más absoluta certeza de lo que nos queda. Pero pese a ello vamos a tratar de mantener un diálogo fluido con el gobierno para recetar toda la información que sea necesaria a los efectos de hacer una composición del lugar, de saber en definitiva en dónde estamos parados para aplicar los remedios del caso. Yo una cosa les puedo prometer: se acabó la corruptela en la República Argentina. Eso es una frase muy audaz. Ojo, ¿sabe la gente cómo está esperando eso, no? Bueno, hay que hacer creíble a la Argentina, hay que hacer confiable a Argentina. Así, ¿quién va a venir a invertir? ¿Quién va a venir a poner capitales para producir bienes y servicios en la República Argentina si va al circuito financiero y le dan el 160% mensual de interés? Bien, eso teníamos entonces en La Nación, ya ahora el justicialismo en el gobierno. Claro. En la provincia el radicalismo, que venía desde el año 83, y en la municipalidad desde el año 87, de diciembre del 87, Jorge Luis Bucco, que tiene la característica de que fue 3 veces intendente en forma consecutiva, único en el caso en San Francisco, y con 12 años de mandato. El periodo y él ocupa prácticamente todos los años 90. Claro. Todos los años 90. Porque asume en el año 87 y se va el 12 de diciembre del año 99. Claro. Es decir, 20 días antes de que termine el año, cuando lo sucede un radical que llegaba con la alianza, que era Hugo César Madonna. Hugo César Madonna, que vence en la elección a Hugo Rosso. A Hugo Rosso, que era el candidato del oficialismo en la época. Exactamente. O sea que a nivel local, la década del 90 es ocupada casi excluyentemente por Jorge Bucco. Por la gestión de Jorge Bucco. De Jorge Bucco, exactamente. Bien, ahora, ¿qué pasó en San Francisco en esos años? ¿No es cierto? Bucco tuvo una muy buena relación con Angelós y con Mestre. Mucho mejor relación de la que tuvo luego, en otros momentos, con José Manuel de la Sota. Sí, totalmente. Y Hugo Madonna, ya en los años 2000, tuvo muy buena relación con José Manuel de la Sota. Cultivó una excelente relación. Pese a que en todos los casos eran de diferentes partidos. Y después el doctor Madonna, avanzando un poquito nada más y siguiendo el hilo de esta conceptualización que haces, Arturo tuvo una muy buena relación con Néstor Kirchner. Por supuesto, fue funcionario después del kirchnerismo. Siendo intendente primero y después como funcionario. Desde el año 8, de 2008, hasta el final del gobierno de Cristina Kirchner. Exactamente. Bien, pero volviendo allá a los 90, la ciudad tuvo cambios importantes, mucho en infraestructura. Sí. Que al día de hoy seguimos disfrutando de esa infraestructura surgida ya de los años 90. Fue una aplicación de obras donde hubo mucha polémica, mucho debate, mucha oposición a algunas de las cosas que se hacían. Por ejemplo, la más importante fue la del tema del gas natural. Claro. El gas natural era un proyecto que ya venía desde mucho tiempo antes, allá de los gobiernos del comisionado Lamborghini, estamos hablando de los años 70, comienzo de los 80, se continuó durante el gobierno radical de Juan Ricardo Cornaglia, pero en todos los casos fueron siempre gestiones que no llegaban a fructificar. Sí se consigue en los años 90, durante el gobierno de Bucco, por la presencia, creemos, ¿no es cierto?, y fue efectivamente así, de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía y Obras Públicas, porque él tenía los dos ministerios, Economía y Obras Públicas, luego de haber sido canciller, ¿no? Fue determinante, claro, porque, como vos decís, era una aspiración de San Francisco tener el gas natural y una necesidad de muchísimos años. Y había un gran proyecto, que era el proyecto del gasoducto Pilar
Arroyito, San Francisco. Pero un proyecto muy costoso. Y es determinante la presencia de Cavallo para que nosotros tengamos gas natural en las condiciones en las que se tuvieron. Porque Cavallo lanzaba la privatización de toda la red de transporte de gas natural. Y antes de lanzarla, hace una concesión a San Francisco, que es su ciudad. Yo, en mi opinión, si tuviera que balancear si lo hizo más por San Francisco o por Arcor, te diría un poquito más por Arcor, porque él tenía un vínculo muy fuerte con Arcor. Un vínculo empresario. Entonces, antes de privatizar, dicta este decreto, separa, divide los gasoductos, hace un gasoducto más pequeño de Pilar hasta Arroyito y le da a Arcor la posibilidad de hacerlo. Ese gasoducto es propiedad de Arcor, y le da a la Municipalidad de San Francisco la posibilidad de hacer el gasoducto de Angélica a San Francisco. Claro, dos proyectos de menor envergadura económica y que quedaron al margen de la privatización. Claro, recordá que el gasoducto que viene de Angélica a San Francisco es propiedad de la Municipalidad de San Francisco. Caso único, como el de Arroyito es propiedad de Arcor. Es propiedad de Arcor. Claro. Bueno, esto después se avanzó en lo que era la iluminación de San Francisco. Todo lo que fue el centro y los barrios de San Francisco, hasta la década del 90, eran sitios muy oscuros donde había únicamente algunas vías blancas en algunas avenidas, 25 de Mayo, 9 de Julio, Juan B. Justo, Buenos Aires, Garibaldi, Irigoyen, en la calle 1 de Mayo, Boulevard Roca, en algunos lugares. Pero en el resto de las calles, ¿no es cierto?, de los barrios, había una lámpara en cada esquina. Tal cual, una lámpara en el medio de la esquina. En el medio de la esquina. Claro, ¿cierto? Que nosotros chiquitos íbamos a jugar debajo de la lámpara a la noche. Esquina, sí. Que en la época de Cornaglia, en los 80, se cambia la lámpara incandescente, grande, era una lámpara grande incandescente, por una de sodio, de gas de sodio, pero en la época de Buco viene la innovación de poner 3 columnas, o 4 de acuerdo a las manzanas, de lo que es la actual Vía Blanca. Claro. O sea, eso cambió el aspecto de la ciudad y también en medidas de seguridad. Claro, la iluminación está vinculada directamente con temas de seguridad. También fue un tema bastante polémico en su momento porque eso tenía un costo para los vecinos, porque se hacía con... Todo tenía costo. Claro. El gasoducto, la red de gas. Bueno, claro. Y la red de iluminación. Claro. Entonces eso hacía que los vecinos tuvieran que pagar una contribución por mejora. Bueno, y hay muchos vecinos que lo consideraban excesivo, que consideraban que el dinero tenía que salir de otro lugar, se discutía y se polemizaba mucho. Bueno, pero hubo mucho debate. En el caso de la iluminación, yo no sé si lo recordás, pero y vinculándolo con el tema de Neustadt, se hizo la obra de iluminación con el aporte de los vecinos, y cuando se hicieron los números, se había calculado una inflación determinada que después no se dio porque justo se frenó la inflación en esa época por imperio del plan de convertibilidad y sobró un dinero. Que se reintegró. Y la decisión en aquel momento del gobierno fue reintegrarle a los vecinos. Entonces se le envió un cheque a cada vecino devolviéndole la parte proporcional. Bueno, eso había causado una muy buena impresión en la ciudad, pero había llegado a oídos de Neustadt y de Grondona, que ahí ya se habían separado, tenían programas distintos. Y lo habían invitado a Buco, al programa de Neustadt y después al programa de Grondona. Y hay un editorial de La Nación, que lo tengo en casa por ahí, destacando este hecho de la devolución del dinero, fíjate vos. Un hecho anecdótico, digamos. Bueno, la otra obra importante en la década fue también la ampliación de la red de agua potable. Claro, no había agua potable. Muchos barrios no tenían agua domiciliaria potable. O sea, tenían los picos que le llamaban, que eran las canillas, que estaban en las esquinas, donde los vecinos tenían que concurrir a buscar agua. Así que ahí cambió mucho. Es decir, se progresó mucho en la infraestructura de la ciudad. Pero no solamente no todo lo que ocurrió fue, digamos, cuestiones políticas y también de obras, sino que también tengamos en cuenta los cambios que hubo a nivel nacional integrando la Argentina a nuevas tecnologías. Es cuando irrumpe la computación, la computadora. ¿No es cierto? Al comienzo de los años 90, no todos teníamos una computadora en la casa, una por lo menos. Hoy es común que haya una o dos, e incluso se impuso en todos los comercios, en todos lados. Hoy prácticamente no hay nada que no sea a través de la informática, de la informática.
¿no es cierto? Pero bueno, estamos hablando como de 20 años, pero fue en los años 90 donde comienza a surgir la computación en todos los lugares. La masificación de la informatización, claro. Y por la privatización de las empresas telefónicas, cuando se privatiza Entel, que era la empresa nacional de telecomunicaciones, y vienen las empresas privadas, algunas de ellas hoy ya desaparecidas en el país, pero reemplazadas por otras, es donde surge la telefonía celular. Claro. Y la masificación del uso del teléfono primero, porque muchos de los amigos que ven esto recordarán que en algún momento que se vendía una propiedad y si tenía teléfono aumentaba su valor en una proporción importante. Era muy difícil conseguir una línea telefónica. Hasta la década del 80 era muy difícil conseguir. Mejora el tema de la comunicación en los 80 cuando Raúl Alfonsín lanza Megatel. Exactamente. Megatel fue un programa para instalar 1 millón de teléfonos en la Argentina, sumar 1 millón de teléfonos. Fue la oportunidad en que en San Francisco mucha gente pudo tener acceso a ese aparato que tanto necesitaba, que tanto querían tener y que se pagaba en cuotas, claro. y se cumplió. Fue un plan que funcionó muy bien y se instalaron en el país 1 millón de teléfonos. 10 años después nada más ya viene la telefonía celular, claro. que cambia todo. Y vos tenés que tener en cuenta que hoy en la Argentina debe haber alrededor de 90 millones de teléfonos celulares. Es más o menos el número. O sea, y que determinó que muchos dejemos el uso domiciliario, al menos, del teléfono fijo. Claro. Cambió la costumbre. Puesto en estos números que vos nos das, Arturo, la transformación que hemos experimentado nuestra generación es realmente fantástica, porque nosotros cuando trabajábamos, lo recuerdo muy bien, en el área de prensa de la municipalidad en mi caso y vos en el diario, trabajábamos con máquina de escribir, Remington, me acuerdo, era en el caso de las nuestras, y pasamos, y teléfonos había muy poquitos, y pasamos de eso a que haya 2 o 3 teléfonos en cada casa y 2 o 3 computadores y tengamos un nivel de interconexión espectacular, realmente una transformación extraordinaria que comienza ahí en los 90 y bueno, y después sigue, por supuesto. Claro. Bueno, acá veníamos hablando de lo que consideramos lo bueno. Sí, señor. Y necesario. Sí, Toda señor. la infraestructura muy buena y necesaria, los cambios tecnológicos vinieron a favorecer las relaciones, vinieron a mejorar la comunicación y todo demás, pero también los 90, como te dije antes, comienza en una crisis y termina en una peor. Sí, señor. Entonces, ¿qué ocurrió? En el momento en que se pone el dólar 1 a 1, donde, bueno, se hicieron muy buenos negocios por parte, ¿no es cierto?, de muchísima gente y nos permitió incluso a mucha gente conocer el exterior del país, adquirir bienes, cosas que no se podían adquirir hasta el momento. O sea, se trabajó incluso con una gran estabilidad y con momentos de deflación, donde, es decir, los precios del mes siguiente eran menores al mes anterior. Sí, señor. Poquito, pero era más barato algo que en el mes de noviembre que en septiembre, octubre o agosto. Sí, bien. señor. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Pero esto determinó también una apertura indiscriminada de importaciones y la compra de muchos bienes en el exterior, que determinó también una gran desocupación en todo el país. Y San Francisco también padeció eso. Estamos capacitando a los jóvenes para que puedan incursionar con posibilidades de éxito en este nuevo mundo de la producción y del trabajo, de tal forma que de manera activa vamos avanzando sobre este flagelo de la desocupación que no es patrimonio de Argentina. Vale decir que los índices de desocupación quizás no sean tan altos como dicen las estadísticas. Quizás estemos 2 o 3 puntos por abajo. Y si a esto le agrega un 4% de ocupación legal en blanco de extranjeros, entonces vemos que el mercado laboral en Argentina, si bien es cierto que no funciona como uno quiere, está funcionando medianamente bien. Y San Francisco
también padeció eso. Muchísimo. O sea, mucho, ¿no es cierto? Con cierre de empresas, muchos despidos, cierre de comercio, y se reflejaba particularmente, en nuestro caso, que es una ciudad siempre muy relacionada con el campo y con la industria, particularmente en la industria, en el parque industrial. Claro. Si bien el parque industrial tuvo la posibilidad de acceder al gas, al agua, a la electricidad. La municipalización de su administración. Claro, porque también fue cambiando la figura de cómo se administraba. En un momento fue cooperativa, ¿no es cierto? Fue una empresa nada más que de los empresarios. Luego ya interviene entonces la municipalidad, la municipalización, que es la figura que mantiene al día de hoy, que es mixto, ¿no es cierto? Con una participación empresaria importante. Pero tuvo cierre de empresas pioneras del parque, cierre, Corradi, por ejemplo, para dar un nombre, Benier, ¿no es cierto? Estas empresas metalúrgicas que eran fundacionales en San Francisco, se pierden, Fraber y todas estas empresas que, bueno, sería largo enumerar todas, pero lamentablemente se pierden en los años 90 también. Al calor de la importación indiscriminada. Y ahí el parque industrial se achica un montón. Claro, pensemos, mira, un dato que nos prefigura esto. En este momento en el parque industrial hay 120, 130 empresas. Claro. Y la verdad, uno va al parque industrial y parece una mini ciudad. Durante toda la década del 90 nunca hubo más de 12 empresas instaladas en el parque industrial. Y algunas de ellas, sobre el final de la década, tal como lo describe Arturo, cerrando sus puertas. No se pudo lograr a lo largo de toda la década del 90, a pesar de estos aportes que vos señalabas, el crecimiento del parque industrial. Claro. Clarísimo impacto de una política económica que nos afectó. Claro, y fue el año en que la ciudad pierde también la fábrica militar. Claro. Como fábrica militar se reconvierte en una empresa privada, que es la actual empresa Codini, ¿no es cierto? Pero se cerró dentro de ese plan de desestatización que venía desde las esferas nacionales. Claro, y pensemos todo lo que había sido para nosotros la fábrica militar. En el momento en el que se cierra, había 100, 120 empleados. A la fábrica militar se le debe, en gran parte, también el parque industrial. Claro. El hecho de que muchas personas que eran obreras pasen a ser empresarias y dueños de empresas de los años 60 y 70, hasta los 80, bueno, y que terminan cerrando en los 90. La propia Universidad Tecnológica. Claro. O sea, la presencia de la fábrica militar y el acompañamiento industrial de la fábrica militar a la economía de San Francisco fue muy fuerte, muy grande, ¿no es cierto? Entonces... y desaparece en la década del 90. Y desaparece en la década del 90. Exactamente. ¿No es cierto? Desaparece en la década del 90. Bueno, ahí viene también en otras cuestiones sociales, el hermanamiento de San Francisco con Pinerolo, que son cosas que ya vamos a ver en su momento, y el cierre de los cines. El cierre de los cines es otra característica de los 90. Es de los 90. Claro, porque aparece fuerte el tema video. El tema de los videos. El video. El tema de los videos, que nosotros vamos a estar utilizando muchos de esos videos para mostrarles a ustedes. Sí, donde surge el video. Con el VHS todavía, una tecnología, ¿no es cierto?, muy, muy vieja, digamos, al día de hoy, pero ahí también desaparecen los cines en la década del 90. O sea, fue una década de transformación. Y tengamos en cuenta y recordemos que la figura de Domingo Cavallo en los años 90, porque él está primero con Carlos Menem como canciller. Canciller, sí señor. Desde el 89 al 91. Del 91 al 95 como ministro de Economía y de Obras Públicas. Sí señor. Que es cuando él hace la convertibilidad y que permite toda esta transformación. Pero en el 95... Cavallo me empezó a mencionar también la necesidad de la convertibilidad social, tema al que Carlos Menem se opuso, y ahí surge un enfrentamiento muy grande entre Cavallo y Menem, y Cavallo deja el claro, gobierno. Porque Menem lo empieza, como Cavallo era el autor intelectual y material de la convertibilidad, Menem empieza a celar de la figura de Cavallo, que crecía en popularidad de una manera enorme. Entonces no le acepta la salida de la convertibilidad. Claro, porque lo que planteaba Cavallo era la salida de la convertibilidad y pasar a la convertibilidad social. Que bueno, sería interesante saber qué hubiese ocurrido, y lamentablemente son más de 25 años que pasó y no tenemos la respuesta. Pero entonces Cavallo se va. Y vuelve Cavallo ya en el año 2001,
¿no es cierto? De la como mano para de la tratar de la mano de la Rúa, que bueno, yo recuerdo cómo se lo ponderaba cuando él llega y cómo se lo critica cuando al año prácticamente se va, porque estuvo un año. Y vos fíjate de eso que hablábamos recién, sobre esa gran amistad que hubo en un momento dado entre Cavallo y Menem, que cuando fallece el padre de Domingo Cavallo, el propio Menem viene a San Francisco para estar un momento, porque vino, claro, era el presidente de la nación, pero vino un momento, ¿no es cierto?, para acompañar a Cavallo, que era su ministro, en el velatorio del padre. Y que habían venido un montón de Duhalde, figuras. Angeló, Palito Ortega, que en su que tenía ahí una figuración política importante. Lo recuerdo también como si fuera hoy en lo de Di Monte. Claro, en la empresa Di Monte había sido el CPL. Bueno, tenemos Bueno, un panorama general. Es un panorama general de lo que fueron los 90. Ahora, durante distintos capítulos, vamos a ir viendo partes específicas. Más en detalle esto que hablamos. Más en detalle todo esto que hablamos y los testimonios de la época que tenemos en este tesoro que constituye todo el bagaje testimonial que está en el Archivo Gráfico y Museo Histórico, en este caso en imágenes de video. Así que síganos, porque en próximos capítulos vamos a ir ahondando en todo esto que hemos estado charlando. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Somos Akron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia, para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Akron, siempre Akron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.